Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a conocer el setup de Buga. Y pues recuerda que todos los productos que nombre van a estar aquí abajo en la descripción, donde podrás comprarlos. Y si no los encuentro tal cual, pues dejaré el producto más parecido que encuentre al que nombre. Así que bueno, empecemos. Y pues bueno, comenzamos con los accesorios que tiene su PC. En este caso comenzamos con el mouse, que usa el Final Mouse Air 58 Ninja, uno de los mouse más usados. Creo que hay muy poquitas unidades en el mundo, pero bueno, este mouse lo usa Puga, también lo usa Ninja, lo usa Fishy, lo usan muchos pros. Pero bueno, pasamos con el mouse Bunge. El Bunge es como cualquier otro, usa uno de la marca Glorious. Pues bueno, es totalmente normal, es uno negrito y ya, normal. El mousepad que usa es el SteelSeries QCK del tamaño XXL. Esto pues es uno de los más grandes para que pueda tener más movilidad en la mano a la hora de jugar, ya que Buga usa una sensibilidad bastante baja, entonces necesita un mousepad relativamente grande, ¿no? Pasamos con la pantalla. La pantalla es una Alienware AW2518HD 240 Hz. Los audífonos son unos Logitech G Pro Gaming, totalmente normalitos. El micrófono usa uno de la marca Técnica, y se llaman los Audio Técnica AT2020 Plus USB, porque los conecta pues por USB, ¿no? El brazo que usa para este micrófono es uno de la marca Neewer. La cámara que usa para grabar sus directos, videos y todo es una de la marca, una de las de la marca Logitech, que es la Logitech Brio. Y la silla en la que se sienta este campeón del mundo es la DX Racer King K06NB. Así que bueno, pasamos con su PC. Ahora sí, las características de su PC. Empecemos. El chasis usa un Corsair One i165. La CPU usa una Intel Core i9 900. El ventilador del CPU usa un Corsair Hero Series H150i con RGB, porque es gamer, tiene que tener RGB. Y tiene más ventiladores para pues el chasis y todo, para tener el PC más ventilado. Tiene unos Corsair LL 120 RGB fans, ¿vale? La tarjeta gráfica ya es una Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. La motherboard es una Asus ROG Atrix Z90i Mini, o sea, es pequeñita, ¿no? La RAM usa una Corsair, bueno, una no, usa varias Corsair Behance RGB, usa 64 GB de RAM. El disco duro que usa es el Centeig Barracuda de 4 terabytes, ya que tiene que guardar muchísima información, ya que tiene pues sus videos, sus canales y muchísimos videos debe guardar ahí en ese disco duro, ¿no? Tiene una SSD de Samsung, que es la 920 Evo, de 1 terabyte para guardar todos los juegos que tenga, ya que si lo guardas en la SSD van a correr muchísimo más rápido los juegos, así que por eso la compró de 1 terabyte, ya que tiene bastantes juegos. Y por último, en su PC tiene el Corsair RM 1000X, para pues la PS1. La fuente de poder usa esta de 1000 watts. ¿Por qué 1000 watts? Porque pues eso requiere su PC, o después quiere mejorarla, ¿no? Para que nunca se le acaben los watts. Siempre tiene que estar pues un paso más de lo que quiere, ¿no?
Y pues bueno, espero les haya gustado este video. Si quieren más pues setups de los de otros pros del Fortnite, pues recuerden dejármelo en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. So close, bro. So close. Nice. Top 5 stretch. Let's go. All kills and a win. Let's go, stretch. Good, bro. That's so good. Good